bien, en esta oportunidad vamos a hablar de ecuaciones logarítmicas. En los últimos dos videos estuvimos hablando de ecuaciones exponenciales y decíamos que una ecuación exponencial era una expresión en la cual la variable aparecía como exponente de una potencia. Pues de manera similar, nosotros diremos que vamos a tratar con una ecuación logarítmica cuando la variable o incógnita la cual nosotros queremos determinar en una ecuación aparece como el argumento de un logaritmo. O podemos decir como que está dentro de un logaritmo. Por ejemplo, un ejemplo de ecuación logarítmica sería la siguiente. Logaritmo en base 2 de x más 2 es igual a 5. Recordemos que acá resolver una ecuación logarítmica se va a significar encontrar cuánto debe de valer la variable para que esta igualdad sea cierta. Por ejemplo, si pensamos un poco, ¿cómo podríamos resolver esta ecuación logarítmica? Para resolver una ecuación logarítmica, fíjense bien que se deben de tener en cuenta algunos criterios, que lo vamos a ver a continuación. Los criterios que vamos a tomar en cuenta son los siguientes. Observen bien, número 1. Aísle el término logarítmico en un lado de la ecuación. Es posible que primero sea necesario combinar los términos logarítmicos. 2. Escriba la ecuación en forma exponencial o elevar la base a cada lado de la ecuación. Y 3. Despeje la variable. Entonces fijémonos bien que como primero y muy importante es el primer paso. Fíjense bien que el primer paso lo que dice es que aísle el término logarítmico a un lado de la ecuación. Esto es independientemente si es en el lado izquierdo o el lado derecho. Y esto es bien importante. Es posible que primero sea necesario combinar los términos logarítmicos. Es decir, si en una dada ecuación yo tengo más de un logaritmo, primero debo de agrupar todos estos logaritmos en un solo miembro y luego con las propiedades de logaritmos escribirlo como el logaritmo de un solo término. En este caso, como esta ecuación ya está aislado el término logarítmico porque solo aparece uno, pues ya no hay necesidad de aislar el término logaritmo a un solo lado de la ecuación porque ya lo tenemos a un solo lado y no podemos combinarlo con otros términos logarítmicos porque solo tengo uno. Por lo que seguiría a continuación es escribir la ecuación en forma exponencial. Ya habíamos hecho bastantes ejercicios en vídeos anteriores de cómo pasar de forma logarítmica a forma exponencial. Vamos a hacer eso ahorita. ¿Cómo lo hacemos? Como 2 es la base, pues 2 elevado a la 5 debe de ser igual a x más 2, es decir, 2 a la quinta debe de ser igual a x más 2. Por lo tanto, si yo despejo x, que es el tercer paso, despeje x, observen que esto es una ecuación lineal, solo pasaría a restar este 2 para que me quede que x debe de ser igual a 2 a la quinta menos 2. Por lo que, vamos a escribir la respuesta por acá, la respuesta sería x igual a 2 a la quinta, que podemos verificar que 2 a la quinta es 32, por lo tanto 32 menos 2 me daría x igual 30. Es decir que la solución a esta ecuación logarítmica sencilla es x igual a 30. A continuación resolveremos otros ejercicios para ir agarrando práctica. A continuación vamos a resolver esta ecuación que dice resolver logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1 igual a 1. Vaya, bien, recordemos esta parte. Decíamos que cuando aparecía únicamente la palabra log, nosotros sobreentendíamos que se trataban de logaritmos en base 10. Bien, vamos a seguir los pasos. Recordemos que el primer paso es aislar los términos que tienen logaritmos. Y si es posible,
escribir esto como el logaritmo de un solo término. Observemos en esta ecuación, hay dos términos que poseen logaritmos. El primer término es logaritmo de x más 2 y el segundo es logaritmo de x menos 1, que ya los tenemos en un solo lado de la igualdad. Por lo que vamos a hacer a continuación es reescribir esta parte de acá, esta partecita, como el logaritmo de un solo término. Y para ello debemos de recordar, ¿qué están haciendo estos logaritmos? Están sumando. Por lo tanto, yo aplicaría la regla del producto, que recordemos que el logaritmo en cualquier base de una multiplicación xy, esto se me convierte en logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Es decir, yo lo que tengo actualmente es esta suma, entonces yo lo puedo escribir como este producto. Básicamente entonces, este logaritmo me quedaría logaritmo en base 10 que no se escribe, ¿de quién? Del primer factor que es x más 2 multiplicado por el segundo factor que es x menos 1. Y esto igual a 1. Por lo que ya he logrado escribir el logaritmo como el logaritmo de un solo término. Ahora vendría el paso 2, que consiste en pasar esta expresión en una expresión exponencial. Como la base es 10, entonces lo que debemos de tener es que 10 elevado a la 1 debe de ser igual a x más 2 por x menos 1. Vuelvo y repito, 10 elevado a la 1, lo voy a escribir, 10 elevado a la 1 debe de ser igual a x más 2 por x menos 1. Esto es convertir de forma logarítmica a forma exponencial. Muy bien, para verlo un poco, más ordenado, esto es equivalente a decir que x más 2 por x menos 1 es igual a 10 a la 1. Esto es simplemente simetría, ¿no? Si 10 a la 1 es igual a x más 2 por x menos 1, es porque x más 2 por x menos 1 es igual a 10 a la 1, ¿sí? Entonces aquí lo que haremos es multiplicar estos binomios que están aquí multiplicándose. Es el primero con el primero, primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo. Entonces hagámoslo. Bien, vamos a ver, x con x son x al cuadrado. X por menos 1 es menos x. Ahora, 2 por x es 2x y 2 por menos 1 es menos 2, igual a 10 a la 1, que es 10. Ahora procedemos a simplificar. Acá nos queda x al cuadrado menos x más 2x es más x. Aquí me queda menos 2 igual 10. Por lo que nos damos cuenta que esto es una ecuación cuadrática, que para resolverla debemos de pasar todos los términos al lado izquierdo, es decir, este 10 que está positivo lo voy a pasar negativo y me va a quedar que x al cuadrado más x menos 2 menos 10 es igual a 0. ¿Sí? Muy bien, vamos a restar estos números para que nos quede x cuadrado más x menos 2 menos 10 son menos 12 igual a 0. Y ahí tenemos una ecuación cuadrática completa que se puede resolver por factorización o aplicando la fórmula cuadrática. Verifiquemos a ver si se puede resolver por factorización. Para ello, recordemos, abrimos paréntesis, la raíz cuadrada del primer término, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado es x, la colocamos al inicio. Ahora los signos, que es el signo del primero, que vemos que es positivo, más por más, es decir, el signo del primer término por el signo del segundo término, más por más es más. Y luego el signo del segundo término con el signo del tercer término, más por menos, menos. Ahora voy a encontrar dos números, uno positivo y uno negativo, por los signos que me dieron, de tal manera que su multiplicación sea menos 12 y cuya suma sea
el coeficiente del término segundo, que en este caso sería un 1 positivo, ¿sí? Entonces, números que multiplicados dan 12 es 4 y 3, 6 y 2, 12 y 1. Por lo tanto, nos conviene tomar 4 y 3. ¿Por qué? Porque 4 positivo por 3 negativo da menos 12 y 4 menos 3 da 1. Por lo tanto, lo que hacemos es igualar cada factor a 0, es decir, x menos 4 es igual a 0 y x menos 3 igual a 0. ¿De dónde? Del primer factor, pasando el 4 a restar, obtengo que x vale menos 4. Y del segundo factor, pasando el menos 3 al otro lado, obtengo que x vale 3. Entonces, observemos, tenemos dos soluciones. Pero vamos a ver si ambas cumplen. Por ejemplo, observemos en la expresión original. Tengo logaritmo de x menos 1. ¿Qué pasa si este x lo sustituimos por menos 4? Entonces aquí me quedaría menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1 da menos 5. Es decir, que me quedaría el logaritmo de menos 5. Y ya sabemos por propiedad que el logaritmo de un número negativo no existe, por lo que la solución x igual a menos 4 no la consideraríamos, por lo que la respuesta a la solución de esta ecuación es x igual a 3, dado que este valor sí tiene sentido, ya que no nos daría un logaritmo de un número negativo. Bien, hagamos otro ejercicio. Muy bien, el siguiente ejemplo dice lo siguiente. Resolver la siguiente ecuación. Logaritmo en base 2 de 3 más el logaritmo en base 2 de x igual logaritmo en base 2 de 5 más logaritmo en base 2 de x menos 2. Entonces podemos observar que todos los términos que aparecen involucrados son logaritmos, por lo que es fácil reescribirlo aplicando propiedades. Por ejemplo, para el primer término que tenemos el logaritmo de una suma, eso sería el logaritmo en base 2 de un producto. ¿De qué producto? De 3 con x. ¿Cuánto es 3 por x? Pues sería 3x. Igual. Y en el lado izquierdo obtendríamos el logaritmo en base 2D. Observen que tengo una suma también, en este caso 5 y x menos 2. Como es logaritmo de una suma, pasaría a ser el logaritmo de un producto. Del producto de 5 con x menos 2. Por lo que acá nos quedaría logaritmo en base 2 de 3x igual a el logaritmo en base 2 multiplicando acá el 5 con x y el 5 con el 2 quedaría 5x menos 5 por 2 que es 10. Ahora bien, ¿qué nos decía el primer paso? Que es de colocar los logaritmos como el logaritmo de un solo término, es decir, pasar todos los términos logarítmicos a un solo miembro. Por lo que voy a pasar este término logarítmico a restar. Por lo que acá me quedaría logaritmo en base 2 de 3x menos el logaritmo en base 2 de 5x menos 10. Igual, como pasé este término al lado izquierdo, entonces en el lado derecho ya no me quedaría nada, me quedaría 0. Y podemos observar que en este lado izquierdo tengo una resta de logaritmos. Como tengo una resta de logaritmos, recordando, eso se convertiría en el logaritmo de una división. Concretamente, este pasaría a ser el numerador y este pasaría a ser el denominador. Y esto igual a 0. Ahora que ya tenemos escrito esto como el logaritmo de un solo término, procedemos a escribirlo en forma exponencial. Entonces tenemos que 2 elevado a la 0 debe de ser igual a esta fracción. Es decir, 2 a la 0 debe de ser igual a 3x sobre 5x menos 10, perdón, aquí es 10, menos 10, por lo que 2 a la 0 por propiedad ya sabemos que es 1, ¿sí? Todo número a la 0 da 1, igual a 3x sobre 5x menos 10. Luego pasamos el denominador a multiplicar con 1
5x menos 10 por 1 sería 5x menos 10 igual a 3x. Luego paso el 3x a restar y el 10 lo paso al lado derecho, quedando 5x menos 3x igual a 10 positivo, dado que el 3x aquí está positivo, pasaría a estar negativo al lado izquierdo, y el 10 que está negativo, repitiendo acá, decimos como el 3x aquí es positivo, al lado izquierdo pasaría a ser negativo, y el menos 10 que es negativo pasaría a ser positivo al lado derecho. Por lo que acá resolvemos 5x menos 3x, esto nos da 2x igual a 10. Pasamos el 2 a dividir y obtenemos que x igual a 10 entre 2, que 10 entre 2 es 5. Por lo que la solución a esta ecuación logarítmica es x igual a 5. Muy bien, hasta aquí llegaríamos con este video y en la próxima resolveremos más ejercicios de ecuaciones logarítmicas.